Dicen que las cenas en familia son momentos de unión, de respeto, de orgullo. Esa noche en la cena de compromiso de mi hijo me senté en la mesa más alejada. Nadie me miró, nadie me habló, solo fui una sombra que no encajaba en su mundo brillante. Cuando escuché a su prometida reírse de mis manos agrietadas, entendí que había cruzado un umbral sin retorno. No dije nada, pero hice una sola llamada y su noche perfecta empezó a resquebrajarse. Tienes que ver lo que pasó después. Antes de que sigamos, cuéntame desde dónde nos estás viendo. Antes del silencio, la vergüenza, la llamada que lo cambió todo. No tengo una vida extraordinaria, pero siempre tuvo sentido. Me llamo Isabel Morales. Durante más de 30 años trabajé limpiando cocinas, fregando suelos y ahorrando cada moneda para sacar a mi hijo adelante. Después de perder a Javier, mi marido, en una madrugada de lluvia, entendí que amar también significa quedarse sola y seguir caminando. Nunca pensé que mi casa pudiera sentirse tan ajena. La compramos Javier y yo con mucho esfuerzo cuando Alejandro apenas tenía 5 años. En aquel entonces las paredes eran claras, llenas de dibujos, torcidos con crayolas y risas que rebotaban en cada rincón. Hoy ese mismo techo parece pesar más. La pintura se descascara como los recuerdos que una intenta no tocar demasiado. Todo está en su lugar, pero ya nada se siente en su sitio. Me senté frente al espejo del dormitorio con la blusa más elegante que tenía, una que no usaba desde hacía años. Acomodé el cuello con cuidado y pasé los dedos sobre el broche de madreperla que Javier me regaló en nuestro 10º aniversario. Tenía una grieta mínima casi invisible como la que se abre en el alma con el tiempo y que uno disimula porque aprender a vivir con ella se vuelve parte del día a día. Tomé el pequeño joyero de madera que guardo en la cómoda. Dentro estaba el anillo. Oro sencillo, sin piedras, sin promesas rimbombantes, solo un símbolo de lo que alguna vez fue. Lo miré largo rato. Lo giré entre los dedos como si pudiera exprimir de él algún tipo de respuesta. La luz de la ventana golpeó su superficie y por un instante vi el reflejo de mi cara. Me vi cansada, me vi invisible. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Alejandro siempre llama con ese tono apurado, como si estuviera marcando desde un avión que está por despegar. Respondí con voz serena como siempre. Ya estás lista, mamá. Recuerda que no puedes llegar vestida como cualquier cosa. Es una cena importante, estarán todos mis colegas, los socios de Lucía. No podemos dar una imagen equivocada. Tú entiendes, ¿verdad? Una imagen equivocada. Sus palabras fueron suaves pero afiladas, como papel que cortas sin que te des cuenta. Respondí que sí, que estaría lista, que no se preocupara. Colgó sin decir te quiero. Hace años que no lo dice. Me levanté y fui a la cocina. Apreté el botón del calentador, esperé a que el agua hirviera y mientras tanto acaricié el mantel de cuadros rojos y blancos que solía poner cuando Alejandro era niño. Le encantaban mis sopas, sobre todo la de lentejas. Decía que sabían a casa, ahora come en restaurantes con nombres en francés y platos que no sé pronunciar. Vi mi reflejo en la ventana, un rostro que la ciudad ya no mira. Una mujer que alguna vez fue fuerte, valiente, necesaria. Hoy solo una nota al pie en la historia de alguien más. Volví al dormitorio, abrí el armario y saqué un vestido azul marino que me ajusta un poco en la cintura. Me lo probé, me miré. No estaba mal. No era lo que Lucía esperaba seguro, pero tampoco pensaba disfrazarme de lo que no soy. Tomé una bufanda de lana clara y la acomodé con cariño. Me puse los zapatos bajos, los más limpios que tenía, aunque las suelas ya hablaban de años caminados. Antes de salir, miré una última vez la fotografía de Javier. Él sonreía desde la estantería como si supiera que todo estaría bien, como si me empujara hacia adelante con esa mirada suya que nunca juzgaba, que siempre escuchaba. Salí, cerré la puerta con la misma suavidad con que uno cierra un capítulo, no porque quiera, sino porque ya no queda otra opción. Cuando colgué el teléfono, me quedé un rato con el auricular aún pegado al oído. No había tono, no había voz, solo un zumbido sordo que parecía seguir repitiendo lo mismo, una imagen equivocada. Qué frase tan pulcra para esconder tanta vergüenza. Fui hasta el comedor y me senté despacio en la silla de siempre, la que aún tiene la marca del barniz, saltado en un borde por culpa de un accidente con el aceite caliente hace ya tantos años. Frente a mí la mesa vacía.
Las flores secas del jarrón no se movían. El aire era espeso. Recordé cuando Alejandro tenía 10 años y no quería ir al colegio si no lo llevaba yo. Se escondía detrás de la puerta y decía que solo confiaba en mí. En ese entonces sus ojos me buscaban como si en ellos cabiera el universo entero. Ahora sus ojos me esquivan como si mirar hacia atrás lo hiciera tropezar con su presente. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Lucía, por favor que no lleve ese bolso viejo otra vez, que parezca presentable. Guardé el móvil sin responder, no porque no tuviera palabras, sino porque me sobraban. Me levanté y caminé hasta la habitación de Alejandro, la que todavía conservo tal y como la dejó, aunque hace más de 8 años que no duerme allí. Su escritorio, los libros de la universidad, el trofeo de fútbol con la placa ya oxidada. Todo permanece como si esperara que en algún momento vuelva a necesitarme como antes. Abrí el cajón de abajo. Dentro, cuidadosamente dobladas, estaban las cartas que me escribía cuando se fue a estudiar a Salamanca. En una decía: mamá, sin ti no sería quien soy. Prometo devolverte todo algún día. Ese algún día nunca llegó. Hoy solo pide que no lleve mi bolso viejo. Volví al comedor y encendí la radio. Una voz suave hablaba de noticias locales. El locutor mencionó que esta semana bajaría la temperatura en Madrid. Pensé en llevarme una chaqueta más gruesa. Después dudé. Tal vez Lucía diría que no combina. Me detuve frente al espejo del recibidor. Respiré hondo, me alisé el cabello. Un mechón blanco asomaba entre los demás. No lo oculté. No tenía por qué. Tomé el bolso en cuestión, ese que tanto les incomodaba. Lo compré en una feria artesanal cuando Alejandro tenía 12. Él me ayudó a escogerlo. Dijo que me hacía ver como una mamá artista. Acaricié la tela gastada y me lo colgué al hombro. No era solo un bolso, era parte de mí. Sonó un coche fuera, el claxon impaciente. Alejandro ya había llegado. Salí al portal y lo vi dentro con el motor encendido. Y no bajó a saludarme, solo asintió con la cabeza y volvió a mirar el móvil. Subí al asiento trasero. Nadie dijo nada. Lucía al lado de él apenas me miró. Durante el camino todo fue silencio. Pero no era un silencio cómodo, era un silencio que juzga, que sentencia, que empuja. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Cada farola parecía más brillante que la anterior, como si Madrid también quisiera dejarme atrás, pero aún no sabían que una madre puede parecer invisible y hasta que decide dejar de serlo. Lucía Santamaría no es cruel, no directamente. Es de esas personas que te clavan alfileres envueltos en perfume y sonríen mientras lo hacen. Cuando la vi salir del portal de su edificio vestida con un abrigo camel perfectamente entallado y el cabello recogido en un moño sin un solo cabello fuera de lugar, entendí que no había llegado allí por accidente. Lucía pertenece a otro mundo, uno donde todo brilla, todo pesa y todo se juzga. Me abrió la puerta trasera del coche sin mirarme a los ojos. Buenas tardes, Isabel, dijo, y sus labios apenas se curvaron. Respondí con un buenas, casi susurrado. En cuanto me senté, su perfume floral frío y perfecto invadió el aire del coche. No era agresivo, era definitivo, como si dijera: este es mi espacio, no lo toques. Durante los primeros minutos del trayecto todo fue silencio, excepto por el sonido de su manicura golpeando la pantalla del móvil. Alejandro conducía mirando al frente con esa concentración exagerada de quien no quiere participar en ninguna conversación. Lucía fue la primera en hablar. Ale, ¿te acuerdas de lo que te conté del chef que estará esta noche? Tiene estrella Michelin. Isabel, ¿usted conoce ese tipo de cocina? No fue una pregunta, fue una sentencia con sonrisa. He leído sobre eso, respondí, aunque no lo he probado. Ella asintió como si confirmara algo que ya sabía. Claro, es que no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Acceso. Como si la comida ahora también tuviera fronteras, puertas giratorias que se abren solo para quienes saben qué tenedor usar en cada plato. Después habló de vinos, de su vestido, de la decoración del salón privado donde sería la cena. Y en cada frase había una palabra cuidadosamente colocada para recordarme que yo era una visitante, una excepción. ¿Lleva esa bufanda de lana por algo especial?, preguntó, fingiendo interés. Fue un regalo de mi esposo hace muchos años, dije. Lucía hizo una pequeña pausa. Miró el tejido con lástima educada.
Qué bonito tener recuerdos así, aunque a veces conviene renovarse un poco, ¿no cree? Las telas guardan tanto pasado que pesan. Las palabras me atravesaron sin hacer ruido, no porque fueran duras, sino porque venían cargadas de compasión disfrazada, de esa que no consuela sino que aparta. Volví la mirada hacia la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a dibujar siluetas doradas sobre el cristal. Madrid seguía igual. Yo era la que ya no encajaba. Lucía se acomodó el pelo y sonrió de nuevo. Esa sonrisa no era para mí, era para sí misma, para su reflejo en el retrovisor. Y en ese instante supe con certeza algo que hasta entonces solo sospechaba. Esa noche no me estaban invitando, me estaban exhibiendo. El coche se deslizó por la Castellana como si lleváramos prisa por llegar a un lugar donde yo no era esperada. Las luces de los escaparates jugaban a reflejarse en los cristales y cada edificio alto parecía recordar en silencio que en esta ciudad quien no escala desaparece. Lucía seguía hablando, no conmigo, nunca conmigo. Hablaba para Alejandro, para sí misma, para el aire. Yo solo estaba allí en el asiento trasero como un bulto bien peinado y con sonrisa educada, aportando presencia sin voz. «Mamá, ¿sabías que el restaurante tiene lista de espera de 8 meses?» preguntó Alejandro sin mirarme. No lo sabía, respondí. «Bueno, gracias a los contactos de Lucía conseguimos la mejor mesa», dijo él, y su voz sonaba como si se tratara de un logro bélico. Lucía rió, suave, contenida. «Solo tuve que hacer un par de llamadas. A veces las puertas se abren si sabes cómo golpear», dijo lanzando una mirada cómplice a Alejandro. Yo asentí, no tenía nada que agregar, pero en mi mente se dibujaba otro tipo de puerta. Una que se abre desde adentro con esfuerzo, con años de empujar sin ayuda. De esas no se hablaba en sus cenas. De pronto Lucía giró la cabeza hacia mí con un interés que sonaba más a evaluación. «¿Y usted, Isabel, tiene algún plato favorito de alta cocina?» Algo que le emocione probar esta noche, quise decir muchas cosas. Que mi plato favorito es la tortilla de patatas bien jugosa que Javier solía preparar cuando llegaba cansado del turno nocturno. Que me emociona el olor a pan recién hecho, no porque sea caro, sino porque huele a hogar. Que no necesito espuma de trufa ni caviar de remolacha para sentirme especial. Pero no dije nada de eso, no sé mucho de alta cocina. Pero me gusta aprender, dije. Lucía asintió con una sonrisa leve como quien le da una medalla de participación al que llega último. Eso está muy bien. Siempre es valioso tener la mente abierta, incluso a ciertas edades. Alejandro no dijo nada. Miraba al frente sujetando el volante con fuerza. Tal vez notó el matiz en la frase, tal vez no. A veces creo que ha aprendido a no escuchar cuando le conviene. El coche giró hacia una calle elegante. Las fachadas comenzaban a cambiar. Ya no eran edificios de vecinos. Ahora eran vitrinas valet parking, luces tenues y fuentes artificiales. La ciudad se transformaba. Y con ella también mi hijo. Miré mi reflejo en la ventanilla y por un segundo me vi joven. Vi mis manos con menos cicatrices, mi rostro sin tantas sombras. Pero esa imagen se deshizo tan rápido como el brillo de un semáforo que nos obligó a frenar. Suspiré y mientras el coche avanzaba de nuevo supe que esa cena no sería solo una prueba de modales, sería una prueba de memoria, de identidad, y yo no estaba dispuesta a fallarla. El coche se detuvo frente a una fachada de piedra clara, moderna, impecable. Las letras doradas sobre el mármol decían La Palmera con una tipografía elegante que parecía flotar bajo la luz cálida de las lámparas exteriores. A los lados, plantas perfectamente podadas y 2 faroles de hierro forjado enmarcaban la entrada como si custodiaran un secreto. Lucía bajó primero. Lo hizo con la seguridad de quien pertenece, de quien no necesita mirar 2 veces dónde pisa. Alejandro la siguió y solo después yo abrí mi puerta con cuidado, como si el mismo aire que salía del restaurante pudiera advertir mi presencia. Una joven vestida de negro con una tablet en mano se acercó sonriendo. «Buenas noches, señora Santamaría. Señor Morales, bienvenidos. Todo está listo». Ni me miró. Entramos. Un pasillo estrecho con paredes de madera oscura y luces indirectas nos condujo a un salón amplio donde el techo parecía no tener fin. Candelabros modernos colgaban como constelaciones.
Las mesas separadas con precisión matemática vestían manteles crema y copas alineadas como soldados de cristal. El murmullo de las conversaciones era suave, elegante, casi irreal. Mis zapatos hicieron un pequeño chirrido sobre el suelo pulido. Nadie lo notó, o al menos fingieron no notarlo. Lucía se adelantó para saludar a una pareja que ya nos esperaba. Alejandro intercambió abrazos, palmadas, y yo me quedé ahí junto a una columna decorada con hojas doradas. Por un momento pensé en quitarme el abrigo, pero no sabía dónde dejarlo. Nadie me lo ofreció, así que lo apreté contra el pecho como si fuera un escudo o un recordatorio. Observé los cuadros que colgaban de la pared. Fotografías en blanco y negro de cocinas antiguas, manos trabajando masas, cazuelas humeantes. Una de esas imágenes me resultó extrañamente familiar. Un rincón, un azulejo, un ángulo de luz que me recordó algo de otra época, algo mío. Pero no tuve tiempo de seguir mirando. Lucía volvió, me tomó suavemente del brazo y me condujo hacia la mesa. Aquí, Isabel. Junto a mí dijo, y por un momento creí que era un gesto amable, hasta que noté que era la silla más alejada del centro. Desde allí no podía ver la entrada, ni al chef, ni a nadie más. El camarero trajo las cartas, las dejó frente a todos. A mí no. ¿Desea algo en particular, señora?, preguntó con cortesía aprendida. Agua, por favor. ¿Con gas o sin gas? Sin. No dije más. Ellos hablaban del menú como si discutieran una obra de arte. Ingredientes con nombres franceses, técnicas que jamás había oído, combinaciones que no sabía si se comían o se colgaban en una galería. Mi hijo reía. Lucía giraba la copa observando el vino. Yo seguía con el abrigo en el regazo y con la certeza de que aunque estaba sentada a la mesa, no era parte de la cena. El primer plato llegó como si fuera una joya, un círculo minúsculo de pescado sobre una crema espesa decorado con flores comestibles y polvo de aceituna negra. El camarero lo colocó frente a Lucía con un gesto ceremonioso casi reverente, luego a Alejandro, luego a los demás. Cuando finalmente dejó el mío, sonrió apenas como quien entrega algo que sabe que no será del gusto de quien lo recibe. Miré el plato, tenía color, tenía forma, pero no tenía alma. Pensé en la sopa de lentejas con chorizo que solía preparar los domingos en la cazuela de barro humeante que llenaba la casa con olor a hogar. Aquello que tenía delante era hermoso, pero estaba frío. Como todo en esa mesa, Lucía levantó la copa. Por nosotros, dijo, por el futuro, por la familia que vamos a construir. Todos brindaron. Yo también. Aunque nadie miró mi copa, Alejandro me lanzó una mirada rápida. Era la clase de mirada que uno lanza a un compañero de trabajo que no termina de encajar, pero que igual hay que invitar a la reunión. ¿Mamá, te gusta el vino?, preguntó. No bebo mucho, dije. Me da dolor de cabeza. Claro, claro. Bueno, pero hoy es una ocasión especial, respondió él, ya volviendo la atención a su conversación con otro invitado. Lucía no tardó en hacer su aporte. El vino que elegimos es un Priorat del 98, muy estructurado con notas de cuero y cereza. Una delicia, aunque entiendo que no a todos les guste. Es un gusto adquirido, supongo. Gusto adquirido. Otra manera de decir que no era para mí, que como tantas otras cosas en esa mesa me quedaba grande o ajena. La conversación giró hacia arte, viajes e inversiones. Escuchaba palabras como dividendos, fondos indexados, exposición fotográfica en Milán. Yo no hablaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijera sonaría como una nota disonante en su partitura perfecta. El camarero trajo el segundo plato, esta vez una especie de risotto con tinta de calamar, negro brillante e inestable, como la atmósfera en la que me encontraba. Lucía miró mi plato y preguntó con dulzura envenenada, ¿no es demasiado atrevido para ti, Isabel? Me costó contener una respuesta que picaba en la lengua. Me gusta probar cosas nuevas, dije con calma. Ella sonrió satisfecha, como quien lanza una red y atrapa justo lo que esperaba. ¡Qué valiente! Hay quienes se encierran en lo que conocen y nunca se atreven a más, pero así no se crece, ¿verdad? Su voz era melosa, pero cada palabra pesaba como una piedra. Miré a Alejandro. No dijo nada, ni una palabra. Solo cortaba el pescado con precisión como si lo importante fuera no manchar el mantel.
y en ese instante entendí que no había nada en esa mesa que me perteneciera. Ni la conversación, ni el vino, ni el hijo que tenía al lado, solo mi silencio. Y hasta él parecía que les molestaba. El tercer plato aún no llegaba, pero la conversación ya me había empachado. Hablaban ahora de sostenibilidad, de cómo consumir menos pero mejor. Lucía contaba que había comprado unas lámparas hechas por artesanos indígenas y que la pobreza, cuando es auténtica, tiene una belleza salvaje. Nadie pestañeó, yo solo quería agua, no para calmar la sed, sino para tragarme el nudo que llevaba instalado en la garganta desde hacía media hora. Fue entonces cuando lo vi, cruzando entre las mesas con una bandeja en equilibrio perfecto, el uniforme pulcro, los pasos precisos, su nombre bordado en el pecho, Mateo, pero no necesitaba leerlo para saber quién era. Mateo Vargas. Hacía más de 20 años que no lo veía. En otro tiempo compartimos la cocina de una cafetería en Lavapiés. Éramos los últimos en irnos, los primeros en llegar, que él soñaba con estudiar hotelería. Yo solo soñaba con pagar el alquiler. Nuestros caminos se separaron como se separan los caminos de los que no tienen tiempo para detenerse. Pero en aquel momento supe que él también me había reconocido. Pasó junto a nuestra mesa sin decir palabra, pero sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. Y en esa fracción hubo todo: reconocimiento, respeto, historia. Mateo no miró a Lucía, no saludó a Alejandro, solo me miró a mí. Y fue como si alguien me pusiera una mano en el hombro y dijera: aquí estás, aún estás. Lucía ni lo notó. Siguió hablando de los vinos orgánicos que había probado en un viñedo exclusivo. Alejandro sonreía por compromiso, como quien marca casillas sociales sin leer las letras pequeñas. Yo bajé la mirada no para huir, sino para esconder una emoción inesperada, porque en medio de tanta frialdad, ese simple cruce de ojos fue como una chimenea encendida en una casa abandonada. Mateo se alejó hacia otra mesa, pero dejó algo atrás, una huella, un eco. El camarero que nos atendía volvió con el siguiente plato, lo dejó con rapidez, sin presentaciones. Se notaba que era nuevo, nervioso. Derramó unas gotas de salsa en el borde del plato de Lucía. Ella frunció el ceño, hizo un gesto al encargado. El joven camarero palideció, y entonces Mateo reapareció. Se acercó con calma, tomó el plato, lo limpió con discreción y con una voz suave pero firme dijo: disculpen el inconveniente, yo me encargo personalmente de esta mesa. Lucía sonrió complacida. Alejandro asintió sin mirarlo. Nadie entendió que aquello no era un favor para ellos, era un gesto para mí. El plato principal había llegado, un medallón de carne sobre un lecho de puré blanco rodeado de salsas dispuestas como pinceladas sobre un lienzo, hermoso, preciso, inerte. Lucía alzó la copa de nuevo, esta vez con más entusiasmo. El vino corría ya con cierta ligereza entre los comensales. Las sonrisas eran más anchas, las bromas más rápidas. Yo seguía allí. Silla de esquina, sonrisa medida, silencio denso. ¿Y cómo va tu madre?, Ale preguntó uno de los invitados, un hombre de rostro bronceado y reloj brillante. Alejandro se aclaró la garganta. Bien, bien. Ahí va. Siempre con lo suyo, respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Lucía intervino. Isabel es adorable, muy auténtica, aunque a veces no sabe cuándo parar de serlo. Todos rieron, todos menos yo. No supe si lo había dicho para ser graciosa o para ponerme en mi sitio, quizás ambas cosas. Lo que dolía no era la frase, era la facilidad con la que la dijo, como si no tuviera peso, como si yo no estuviera. Volví la mirada a mi plato, corté un trozo pequeño, masticaba sin hambre, sin gusto, solo para no estar completamente inmóvil. Mamá, dijo entonces Alejandro sin levantar mucho la voz, cuando el chef venga a saludar a la mesa, por favor intenta no contarle lo de tus recetas caseras. Es que es otro tipo de cocina, ¿sabes? Lo dijo con tono amable, de hijo preocupado. Pero cada palabra era un alfiler más, un recordatorio de que mis manos no eran dignas de esta mesa, de que mi voz debía moderarse, adaptarse, encogerse. Lucía puso una mano sobre el brazo de Alejandro. No seas así. Seguro el chef está acostumbrado a todo tipo de comentarios, incluso los entrañables. Otra forma de decir fuera de lugar. Pobres pero simpáticos, ignorantes pero inofensivos. Sentí una presión en el pecho,
Como si el aire se hubiera espesado de golpe, me pasé la servilleta por los labios, aunque no los tenía manchados. Necesitaba hacer algo con las manos para no apretarlas. Fue entonces cuando Lucía, mirándome, con la misma dulzura que se le da a una mascota vieja, dijo: Isabel, ¿no te parece que a veces es mejor no forzarse en encajar? Uno tiene que saber cuándo algo no le pertenece. Silencio, silencio real. Nadie se rió. Alejandro bajó la mirada. Yo no supe qué decir, porque todo dentro de mí gritaba. Me hubiera gustado levantarme, gritar, tirar el plato, exigir respeto, pero no lo hice, no todavía. Solo la miré a los ojos, sin parpadear, y luego bajé la vista, no al plato, ni al vino, ni a la servilleta. Miré mi mano izquierda, y allí estaba el anillo, ese anillo dorado sencillo que aún llevaba, como si Javier pudiera volver si lo conservaba. Lo giré con el pulgar, despacio, como si pudiera invocar algo con ese gesto, un recuerdo, una fuerza, una promesa. Mateo, que estaba cerca, lo notó. No dijo nada, pero se detuvo, un segundo, lo suficiente para hacerme saber que lo había visto, que yo seguía allí, que él también me veía, y en ese cruce de miradas supe que la grieta que había empezado a abrirse no se cerraría, ya no. El postre llegó como un suspiro dulce, un cilindro de chocolate con interior líquido coronado con una flor blanca de azúcar y una hoja de menta cuidadosamente colocada. Todos aplaudieron la presentación, yo no. Estaba demasiado ocupada intentando mantenerme entera por dentro. La conversación seguía, ahora más animada, gracias al vino. Lucía hablaba de su vestido de novia, de la finca en la que soñaba casarse, de lo importante que era que todo estuviera a la altura. Alejandro asentía, jugaba con el tenedor, miraba su copa como si buscara en ella una respuesta que no llegaba. Yo ya no escuchaba del todo. O que no porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí había empezado a moverse. Algo pequeño, sutil, pero claro, una voz que llevaba años dormida, arrinconada por la costumbre, por la prudencia, por la idea de que callar era lo correcto. Esa voz decía basta. Mateo pasó una vez más por la mesa, esta vez dejó una pequeña nota doblada en mi servilleta. Nadie lo vio. Nadie se percató. Era un gesto tan leve como poderoso. La abrí despacio como quien toca algo sagrado. Sigue llevando tu anillo. No todos lo ven, pero algunos sí. Levanté la vista. Mateo estaba al otro lado del salón hablando con un cliente, pero sus ojos buscaron los míos y los encontraron y me sostuvieron. Me llevé una mano al pecho, no por emoción, sino por reconocer que había alguien en esa sala que no necesitaba que yo cambiara para verme, alguien que no se fijaba en el bolso viejo, ni en la bufanda tejida a mano, ni en el peinado sencillo, alguien que veía lo esencial. Y de repente ya no me sentí tan sola. Miré alrededor, Lucía seguía hablando, Alejandro seguía evitando, los demás seguían bebiendo, riendo, masticando, pero yo ya no era la misma mujer que se había sentado allí una hora antes. Había algo distinto en mi espalda, en mi nuca, en mi manera de respirar. El dolor seguía, pero ya no me doblaba. Y supe con una claridad que cortaba que esa noche aún no había terminado, lo peor estaba por llegar, y con ello también lo mejor. Mateo regresó con el café, esta vez no lo traía en bandeja, lo traía en una bandeja más pequeña, sí, pero también traía algo más, una presencia, una intención. Se acercó a la mesa con esa calma suya que siempre había tenido, incluso cuando fregábamos platos uno al lado del otro, en aquel rincón ruidoso del lavapiés. Puso las tazas con precisión, una a una, como si cada gesto formara parte de un ritual. Cuando dejó la última taza frente a Lucía, se irguió, no miró a nadie más que a mí. Y entonces habló. Señoras, señores, permítanme, antes de que terminen la velada, presentarles algo que tal vez no sabían. Lucía levantó la vista con un gesto de extrañeza. Alejandro se tensó, como si presintiera que algo fuera de su control iba a ocurrir. Este restaurante La Palmera, dijo Mateo sin alterar su voz, no existiría sin la mujer que está sentada aquí.
sin su esfuerzo, sin sus ideas, sin su nombre. El silencio se hizo espeso, un cuchillo suspendido en el aire. Mateo giró hacia mí, me miró con respeto, con una especie de reverencia que no necesitaba palabras. La señora Isabel Morales continuó, no solo es una clienta, es la fundadora de este lugar. Cada rincón de esta cocina, cada receta, cada pared lleva su huella, su historia, su sacrificio. El silencio se transformó en impacto. Un par de cucharillas dejaron de moverse. Lucía parpadeó confundida. Alejandro se quedó quieto, como si alguien hubiera quitado de golpe el suelo bajo sus pies. Yo no dije nada, no hacía falta. Mateo me sostuvo la mirada por un instante más, luego asintió y se alejó sin más explicaciones. Lucía fue la primera en romper el aire denso. Esto es cierto. Alejandro tragó saliva. No respondió. Me acomodé en la silla. Crucé las manos sobre el regazo. Respiré hondo. Sí, lo es. No lo dije con orgullo ruidoso. Lo dije con la paz de quien ya no necesita demostrar nada. Vi cómo el mundo a mi alrededor cambiaba. No con explosiones, con desplazamientos suaves, como placas tectónicas que llevan años moviéndose bajo tierra hasta que un día todo se reordena. Y en ese reordenamiento, por fin, Isabel Morales ocupaba su lugar. Volver al principio es como abrir una herida que parecía cerrada. No sangra, pero escuece. Huele a humedad, a silencios viejos, a cartas que nunca se enviaron. Fue una madrugada de noviembre. Javier había salido de casa poco antes de las 5. Llovía. Yo le preparé el café como siempre, con una pizca de canela, y él lo tomó de pie, con la chaqueta aún abierta y el pelo mojado por la ducha. Me dio un beso en la frente, no dijo adiós, nunca decía adiós, siempre decía vuelvo pronto, ¿sí? Esa mañana no volvió. La explosión ocurrió en la planta de calderas, donde trabajaba desde hacía años. Un fallo en las válvulas, dijeron, nadie lo vio venir, nadie pudo hacer nada. Me llamaron a media mañana. Usaron un tono neutro administrativo, palabras medidas, técnicas irreparables. Cuando llegué hasta la fábrica me esperaban en una pequeña sala sin ventanas. Un hombre con traje oscuro me tendió un sobre de papel manila. Dentro estaban su reloj, su cartera y su anillo. El mismo que yo le había puesto en el dedo una tarde de junio, cuando ambos prometimos cuidarnos incluso cuando el mundo se hiciera pequeño. No lloré en ese momento. Me quedé sentada, el sobre las rodillas, las manos heladas. Recuerdo haber oído el zumbido de un fluorescente parpadeando en el techo. Recuerdo haber pensado que el mundo no se detendría, que los autobuses seguirían pasando, que la gente seguiría comprando pan. Esa noche Alejandro preguntó por su padre, tenía 7 años. Le dije que papá estaba con las estrellas, que había subido muy alto porque los buenos a veces se van antes. Él asintió sin entender del todo, yo tampoco. Los días siguientes fueron un borrón, visitas, papeles, condolencias repetidas como estribillos. Todos decían lo mismo. Qué pena, qué injusto, qué pérdida. Nadie decía cómo se llenaba el vacío de una cama a la izquierda. Nadie explicaba cómo se respondía al eco en una casa donde antes todo tenía sonido. Perdí peso, perdí el sueño, pero no perdí el sentido. Porque tenía a Alejandro, porque tenía que pagar facturas, porque alguien tenía que seguir adelante. Vendí el coche, cancelé los planes de reforma del baño, acepté un trabajo limpiando una cocina en un bar de barrio. No era mucho, pero era algo era suficiente. Cada noche cuando me quitaba los zapatos sentía que el suelo aún temblaba, como si la explosión que se llevó a Javier también me hubiera roto los huesos por dentro, pero seguía caminando. Porque una madre que se detiene no vuelve a levantarse. Y yo no podía darme ese lujo. Tardé semanas en tomar la decisión. Cada noche al volver del bar donde fregaba platos me sentaba frente al cajón donde guardaba el anillo de Javier. No era de gran valor económico, pero sí emocional. Aquel círculo de oro liso no tenía piedras ni grabados ostentosos, solo una fecha en el dente que en el interior, escrita con tipografía diminuta, 14 de junio de 1989.
Nuestro día. El día en que sin flores ni banquetes nos prometimos una vida juntos entre cucharas de madera y abrazos en la cocina. Durante años ese anillo fue lo único que conservaba su temperatura cuando todo lo demás se enfriaba. Pero el alquiler se acercaba. Alejandro necesitaba zapatos nuevos para el colegio. Las facturas de la luz y del agua se apilaban como amenazas mudas sobre la mesa del comedor. Una noche, con los dedos temblando, abrí el cajón y tomé el anillo. Lo sostuve en la palma de la mano durante minutos que se me hicieron horas. Me lo llevé al pecho, cerré los ojos, lo besé, no como un acto dramático, sino como quien despide a alguien que ama antes de un viaje largo del que no sabe si regresará. Fui a la casa de empeño al día siguiente, justo después del turno de la mañana. Era un local estrecho con vitrinas iluminadas y una campanilla en la puerta que sonaba como si pidiera perdón. El hombre detrás del mostrador era joven con gafas gruesas y voz neutra. Tomó el anillo, lo examinó con una lupa. Me dijo una cifra, no era mucha, pero era suficiente para cubrir una semana de compras, el uniforme de Alejandro y una bombona de butano. Asentí. Firmé los papeles, guardé el recibo en el bolso, salí del local con las manos vacías y los ojos secos. No lloré, no ese día. Aprendí que hay llantos que se posponen, que se guardan como lluvia en una nube demasiado llena. Con ese dinero compré lo justo y con lo poco que sobró fui al mercado. Compré lentejas, arroz, verduras, un trozo pequeño de carne. Cociné con el mismo esmero de siempre. Alejandro me dijo que la casa olía a antes. Yo sonreí. No supo que ese antes acababa de ser entregado al otro lado de una vitrina, pero esa decisión marcó un punto de quiebre. Fue la primera vez que acepté que no podía seguir esperando a que la vida me devolviera algo, que si quería reconstruir tendría que hacerlo con las manos desnudas, con las rodillas raspadas, con la frente en alto. Poco a poco empecé a ahorrar. Cada moneda era un paso, cada paso era una piedra colocada con esfuerzo. Aprendí a hacer pan por las tardes y lo vendía a los vecinos. Empecé a preparar comidas para obreros en la obra de al lado. Me levantaba a las 5, me acostaba después de medianoche. Algunos días me dolía todo, pero al menos dolía por una razón. El anillo estaba lejos, sí, pero el propósito estaba más cerca que nunca. Una mañana, mientras servía cafés en una panadería donde me daban turnos sueltos, un cliente dejó un billete grande sobre la barra y me dijo que la tarta de manzana que le había preparado le recordaba a su abuela. Me agradeció con una sonrisa auténtica, no por lástima, no por educación, sino porque por unos segundos mi comida le había devuelto algo perdido. Y en ese instante entendí que no todo estaba roto, que aunque hubiera entregado un símbolo, aún conservaba la esencia. Javier ya no estaba, pero sus enseñanzas seguían. Su amor no cabía en un anillo, cabía en lo que yo estaba construyendo desde cero, con barro, con dignidad, con las manos vacías, pero el alma llena. No recuerdo exactamente qué día conocí a Camila Ortega. No fue un momento grandioso, ni de esos que uno graba con música de fondo. Fue un cruce casual de personas cansadas, un saludo breve entre dos mujeres que ya sabían lo que era tragar el mundo a cucharadas de silencio. Trabajábamos en la misma cocina industrial, una de esas que preparan comida para eventos y hospitales. Yo limpiaba cazuelas. Ella pequeña estaba en el área de envasado. Tenía el cabello recogido en una trenza gris, la piel morena por años de sol y vapor y una voz áspera que no necesitaba subir el tono para que la respetaran. Durante semanas no cruzamos más que miradas, pero un día, mientras yo arrastraba una caja de tomates demasiado pesada, ella apareció a mi lado y sin decir palabra la levantó conmigo. No se tira sola, dijo. Nada más. Desde entonces empezamos a coincidir más seguido. No hablábamos mucho, pero en sus silencios había compañía. En sus miradas, complicidad. Descubrí que tenía una hija que vivía lejos, que había enviudado también y que había trabajado en más cocinas de las que podía recordar. Había quemado las manos, la espalda, las pestañas, pero no el corazón. Un día, mientras pelábamos papas al final del turno, Camila me preguntó si sabía hacer croquetas. Las de jamón me salen buenas, le dije, pero las de bacalao no se me dan. Ella se rió. Esa fue la primera vez que escuché su risa.
Sonaba a madera vieja, a brasero, a taza de caldo en invierno. Eso se aprende, dijo. Si puedes hacerlas de jamón, puedes hacerlas de lo que quieras. Después de ese día comenzamos a quedarnos más tiempo en la cocina cuando terminaba el trabajo. Experimentábamos con sobras, ella me enseñaba trucos, yo ponía el oído. Entre cucharones y especias se fue armando algo que no tenía nombre, pero sí forma un vínculo. Camila no hablaba de sueños, decía que los sueños eran para la gente que tenía tiempo, pero un martes cualquiera, mientras amasábamos masa para empanadas, me dijo: «¿Nunca pensaste en tener un lugar tuyo?». Me reí. «Un restaurante no tiene que ser grande», respondió, «solo limpio, honesto, con buena comida. Hay demasiados sitios bonitos donde uno sale con hambre». Esa frase se me quedó en la cabeza, con buena comida. Hay demasiados sitios bonitos donde uno sale con hambre. Empecé a más imaginarlo, no como un lujo, sino como una forma de existir sin pedir permiso. Un espacio donde las cosas que yo sabía hacer, las sopas, los guisos, el pan de anís, no fueran una vergüenza, sino un orgullo. Camila me alentaba sin empujar. Me mostraba cómo calcular costos, cómo aprovechar ingredientes, cómo hacer rendir el aceite. Me pasaba recetas escritas en servilletas dobladas en 4. Cada receta llevaba su letra firme, su experiencia, su historia. Una noche me llevó a su casa, un piso humilde pero impecable. En la cocina tenía una libreta de tapas gastadas. En la portada decía en tinta azul desvaída: Proyecto La Palmera. Y esto pregunté tocando la portada, un nombre que me gusta. Las palmeras resisten vientos que tumban edificios. No tienen raíces profundas, pero sí flexibles. Se doblan, pero no se quiebran. La miré sin saber qué decir. Si algún día abrimos algo continuo, deberíamos llamarlo así. No respondí, solo asentí. Pero esa noche, al llegar a casa, abrí un cuaderno viejo que usaba para anotar las cuentas del mes, y en una página en blanco escribí: La palmera comida con alma. Por primera vez en años, algo dentro de mí se sintió liviano. No era esperanza, era dirección. Tener una idea es fácil, hacerla vivir, eso es otra cosa. Los primeros intentos fueron pequeños. Preparamos toppers en casa de Camila y los vendíamos a conocidos. Comida casera barata, abundante. Había días buenos y días para olvidar. Una vez hicimos 40 raciones de estofado y solo vendimos 5. Otra, la mayonesa se cortó a mitad del servicio y tuvimos que devolver el dinero. No teníamos dinero para errores, pero aún así cada error nos enseñaba algo. Alquilamos una cocina compartida con otras mujeres que también cocinaban por encargo. Compartíamos espacio-tiempo y a veces lágrimas. Había días que empezábamos a las 5 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Las manos de Camila se agrietaron. Mi espalda comenzó a fallarme, pero ninguna se quejaba. O si lo hacíamos era entre risas, como quien sabe que el dolor no es una señal de debilidad, sino de trabajo bien hecho. Algunos domingos pensaba en rendirme. Abría la libreta donde teníamos anotadas las deudas, los pedidos cancelados, los proveedores impuntuales, y sentía que era demasiado, que no iba a poder. Entonces miraba la esquina inferior de la libreta, donde con letra pequeña Camila había escrito: «Si las raíces no aguantan, nos abrazamos al viento». Y seguía. Había veces en que Alejandro me llamaba, pero no preguntaba cómo iba el proyecto, solo si podía prestarle algo de dinero o si tenía tiempo para cuidar el gato de una amiga. No entendía lo que estaba construyendo, ni le interesaba. Yo tampoco se lo explicaba, no por orgullo, sino porque ya había aprendido que no todas las batallas se libran con testigos. Una noche, tras una jornada especialmente dura, Camila y yo nos sentamos en el bordillo de la acera, con los delantales aún puestos. Comimos un trozo de pan con aceite y sal. No hablábamos, solo respirábamos. De pronto ella dijo: «Esto no es solo por nosotras, sabes, es por todas las que vinieron antes. Las que cocinaron sin firmar menús, las que dieron de comer sin salir en ninguna foto». La miré. Sus ojos no brillaban por emoción, brillaban por memoria, y entendí que sí, que cada vez que removíamos una olla, estábamos también removiendo las historias de muchas otras, que no estábamos solas. La palmera aún era un sueño sin paredes, pero ya tenía raíces, raíces flexibles, pero fuertes.
Encontramos el local por casualidad, una calle discreta del barrio de Chamberí, donde los árboles caían como telones verdes sobre las aceras. Era un antiguo almacén de herramientas con paredes manchadas de humedad, un suelo irregular y ventanas rotas. A cualquiera le habría parecido un desastre. Pero nosotras vimos otra cosa, vimos potencial, vimos hogar. El alquiler era bajo a cambio de hacer las reformas por cuenta propia. No teníamos mucho dinero, pero sí determinación. Pasamos semanas limpiando, lijando, pintando. Nos turnábamos con otras mujeres del barrio que venían a ayudar, algunas por amistad, otras por solidaridad y algunas simplemente porque sabían lo que era comenzar desde el suelo. La primera vez que encendimos una bombilla lloré. No por la luz, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que algo se encendía por nosotras. Camila trajo un espejo viejo que su madre había conservado durante años. Lo colgamos en la entrada. Decía que los espejos en los restaurantes ayudan a ver si uno está siendo fiel a sí mismo. Me reí. Pero lo colgué igual, cada detalle tenía una historia, los platos venían de mercadillos, las sillas de vecinos que se mudaban, las servilletas las cosimos nosotras mismas con telas que habían sido manteles, cortinas, faldas viejas, nada combinaba del todo, pero todo respiraba verdad. El día que pintamos el cartel lo hicimos a mano. En letras grandes con brocha gruesa escribimos La Palmera abajo en letra más pequeña Comida con alma. Cuando colgamos el cartel sobre la puerta, el viento sopló fuerte. Camila me miró y dijo, ya empezamos a doblarnos. Nos reímos, porque sabíamos que doblarse era parte del trato. Las primeras semanas fueron lentas, clientes curiosos, vecinos, algún turista perdido, pero cada uno que entraba salía diciendo algo que nos alimentaba más que el dinero. Esto sabe a casa, esto me recuerda a mi abuela, esto es real. Poco a poco la reputación creció, no hicimos publicidad, no teníamos página web, solo boca a boca, plato a plato, historia a historia. Mateo llegó meses después buscando trabajo, venía de otro restaurante donde lo habían tratado como a un número. Aquí encontró un nombre y una voz. Se convirtió en parte del alma de La Palmera, sabía escuchar a los clientes, pero sobre todo sabía leer los silencios, como el mío, como el de Camila. Una tarde, mientras barría la entrada, Alejandro pasó por la acera de enfrente. Iba deprisa con el móvil en la mano. Me vio, dudó, saludó con un gesto vago. No cruzó la calle. No me dolió, porque por primera vez en años estaba al otro lado de la acera y no me sentía menos. La Palmera ya era real. Y yo también. El silencio después de la revelación se había vuelto denso. Nadie sabía bien qué decir. Nadie esperaba que la mujer que llevaba una bufanda tejida a mano, que apenas hablaba, que parecía tan pequeña entre las copas de vino y los platos caros, fuera la fundadora del lugar en el que se sentaban. Lucía fue la primera en recomponerse. Ajustó su espalda, sonrió con esa educación afilada suya y dijo, «Qué interesante, nunca lo habría imaginado. Supongo que las grandes historias siempre están donde menos se busca». Sus palabras eran suaves, pero su tono era de control. No le gustaba no tener el protagonismo, no le gustaba que algo escapara a su guión. Alejandro seguía sin mirarme a los ojos, pasaba el dedo por el borde de su copa como si buscara dentro del cristal una explicación que no sabía darme. Yo observaba todo desde el mismo sitio, la misma silla de antes, pero algo había cambiado. Yo había cambiado, dejé la servilleta sobre la mesa lentamente, me incorporé un poco, no para hacer una escena, solo para que me escucharan con claridad. No vengo aquí a que me celebren ni a que me expliquen quién soy. No necesito aplausos ni disculpas. Lucía parpadeó. Alejandro alzó la vista. Tampoco vine para impresionar a nadie. Vine porque me invitaron, porque soy la madre de Alejandro y porque por muchos años pensé que debía encajar en moldes que otros trazaban por mí. Respiré hondo, no temblaba, ni la voz ni las manos. La Palmera no nació de una herencia ni de una inversión. Nació de noches sin dormir, de ollas prestadas de amigas que cocinaban conmigo a cambio de un plato caliente. Nació de manos que se agrietaban, de rodillas hinchadas de lágrimas que nadie vio. La mesa entera guardaba silencio. Y ahora que estoy aquí rodeada de personas que apenas me han mirado esta noche, me doy cuenta de que eso también está bien. Porque no necesito pertenecer para tener valor, no necesito ser entendida para ser respetada. Mateo desde el fondo de la sala me observaba.
con los brazos cruzados, firme, presente. Esta cena, continué, correrá por cuenta de la casa, no porque quiero hacer un gesto bonito, sino porque es mi casa y porque por una vez me toca a mí decidir cómo termina la noche. Nadie se atrevió a hablar. Lucía apartó la vista. Alejandro bajó los ojos. Yo me levanté despacio, recogí mi bolso viejo, me puse la bufanda con delicadeza y me dirigí hacia la salida sin mirar atrás. No con rabia, no con rencor, sino con la serenidad de quien al fin ha recordado quién es. Las puertas del comedor se cerraron suavemente detrás de mí. El murmullo del restaurante siguió, pero en nuestra mesa solo quedó el silencio. Alejandro seguía con los codos sobre la mesa, las manos juntas, la mirada clavada en un punto invisible del mantel, la copa de vino aún medio llena. Nadie la tocaba. Lucía se aclaró la garganta, hizo un intento por sonreír, tomó su servilleta, la dobló con precisión quirúrgica y la dejó sobre el plato como si nada hubiera pasado. Bueno, dijo con voz forzada. Eso fue inesperado. Alejandro no respondió. Seguro no quiso hacerte sentir mal. A veces la gente de su generación dramatiza un poco. Ya sabes, por todo lo que han pasado, nada, ni una palabra. Lucía buscó apoyo visual en los demás invitados, pero nadie la sostuvo. Todos parecían incómodos. Uno se sirvió más vino, otro fingía revisar su teléfono. El aire se había espesado como una salsa reducida que nadie quiere probar. Mateo desde la distancia no apartaba los ojos de Alejandro, no con juicio, sino con esa calma que solo tienen los que ya han vivido lo suficiente como para saber cuándo es mejor no decir nada. Finalmente Alejandro habló. Nunca me lo dijo, susurró. Lucía lo miró desconcertada. Qué cosa que era su restaurante, que todo esto era suyo. Nunca mencionó nada. Lucía ladeó la cabeza. Quizá no lo creía necesario. Quizá pensó que no entenderías. Alejandro apretó los labios, cerró los ojos un instante. Cuando los abrió parecían más viejos, más cansados. Y si tenía razón, se quedó así quieto mirando el lugar que había ocupado su madre minutos antes. La silla vacía parecía aún contener su sombra, el plato intacto, la servilleta apenas arrugada, el espacio alrededor impregnado de una presencia ausente. Lucía intentó decir algo más, pero él se levantó. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla y murmuró: necesito aire. Y se fue, sin dramatismo, sin portazo. Solo se fue. La cena siguió sin él, pero ya nada tenía sabor. La oficina de Isabel estaba detrás de una puerta discreta al final del pasillo del restaurante. No era grande, no tenía adornos lujosos ni muebles de diseño. Había estanterías con carpetas, una lámpara de escritorio, algunas fotos familiares en blanco y negro y una silla tapizada con una tela que mostraba los años. En el centro del escritorio una taza aún tibia de té de manzanilla y al lado un cuaderno de tapas gruesas donde escribía recetas, listas de compras, ideas sueltas. En la pared colgado con 2 chinchetas el primer boceto del logo de la palmera dibujado a mano por Camila con rotulador azul. Isabel estaba allí sentada en silencio, no esperaba que Alejandro viniera, pero tampoco se sorprendió al verlo entrar. Él no dijo nada al principio. Cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie como si no supiera dónde poner las manos. Finalmente se sentó frente a ella, como un niño que vuelve a casa con las rodillas sucias. ¿Por qué no me lo dijiste nunca?, preguntó. Isabel levantó la mirada. No había reproche en sus ojos, solo un cansancio sereno. ¿Por qué nunca preguntaste?, respondió. Alejandro bajó la vista. Tocó el borde del escritorio con los dedos como si el tacto le ayudara a ordenar el pensamiento. Siempre creí que simplemente te habías quedado donde estabas, que no habías cambiado, que te conformabas. No me conformé, dijo ella. Solo no tuve tiempo de explicarme. Alejandro asintió sin saber muy bien a qué. No es que no me importaras, murmuró, es que me daba miedo mirarte, ver en ti todo lo que yo no quería hacer. Isabel no se movió, esperó. Me pasé años intentando alejarme de tu mundo, creyendo que el éxito era no parecerme a ti, que si tú no brillabas en sociedad, entonces yo tenía que hacerlo por los dos. Ella respiró hondo. Brillar no es lo mismo que valer, dijo. Alejandro levantó los ojos. Había algo roto en su rostro. No tristeza, algo más hondo.
como una grieta que había estado ahí siempre, pero que hasta ahora empezaba a dolerle. ¿Todavía me quieres?, preguntó casi sin voz. Isabel no respondió enseguida. Se levantó, caminó hasta la estantería, tomó una foto. En ella estaban los tres, ella, Javier y Alejandro de niño, con los zapatos llenos de barro y la risa abierta. Se la puso frente a él, siempre dijo, pero querer no significa callar y respetar no significa olvidar quién soy. Alejandro asintió, lentamente, como quien por fin entiende una lección que no está en ningún libro. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio que construía. Alejandro salió de la oficina sin decir una palabra más. Cruzó el pasillo de la palmera como si lo hiciera por primera vez. Cada rincón parecía distinto. Las paredes, el aroma, incluso las voces en la cocina tenían un peso nuevo. En la entrada se detuvo un segundo, miró el cartel que colgaba sobre la puerta. Comida con alma. Nunca lo había leído con atención, nunca se había preguntado de quién era ese lema. Hoy sabía que no era una frase bonita, era una declaración. Esa noche no volvió a casa. Caminó durante horas, se perdió por calles que hacía tiempo no pisaba, por barrios donde el lujo no tapaba las grietas. Se sentó en un banco, cerró los ojos, escuchó su propia respiración y por primera vez en mucho tiempo no pensó en sí mismo. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, escribió una nota. No usó el móvil, ni correo electrónico, tomó papel y pluma, como lo hacía de niño cuando le pedía a los Reyes Magos una bicicleta que nunca llegaba. La nota era breve. Mamá, no tengo excusas, solo preguntas. Si me dejas, quiero ayudarte con el nuevo local. No porque sienta culpa, sino porque por fin entiendo el valor de lo que construiste. Te abrazo. Alejandro. La dejó sobre el escritorio de Isabel, cuidadosamente doblada. Después fue a la cocina. Camila estaba preparando las primeras masas para el pan del día. Lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que iba a aparecer. Él se ofreció a ayudar. Camila le pasó un delantal. Empieza lavándote las manos, dijo. Alejandro fue al lavabo. Abrió el grifo. El agua estaba fría. Se frotó las palmas con fuerza, como queriendo quitarse capas que había llevado demasiado tiempo. Ese fue el primer paso. Nadie lo aplaudió, pero por fin lo dio. Era lunes por la mañana, el cielo estaba despejado, pero el aire tenía ese frío seco que se cuela en las manos a través de las costuras. Isabel se sentó frente a la mesa de madera clara donde solía reunirse con Camila para repasar cuentas, planificar el menú semanal o simplemente hablar de la vida. Camila llegó con una cafetera entre las manos y 2 tazas desparejadas. Una tenía una grieta en el asa, la otra una flor desdibujada por los lavados. Hoy vuelve a empezar, dijo sirviendo el café con pulso firme. Isabel sonrió. La frase no necesitaba explicación. Sobre la mesa entre ambas había un mapa de papel doblado varias veces. En él un pequeño círculo rojo marcaba una dirección, una calle peatonal en el centro de Mérida, justo donde querían abrir la segunda sede de la Palmera. ¿Tú crees que estamos locas?, preguntó Isabel mirando el mapa. Camila sopló su café antes de contestar. Lo estamos desde que empezamos. Esto es solo una etapa más del delirio. Se rieron, pero no era una risa de burla. Era la risa de quienes conocen bien los bordes de la realidad y aún así se atreven a empujarlos un poco más allá. Isabel sacó de su bolso una libreta pequeña. En la tapa decía ideas sueltas. Había nombres de platos, combinaciones de ingredientes, anotaciones con fecha y hora, incluso algún dibujo torpe de una servilleta doblada en forma de flor. Pensaba que podríamos incluir un menú de mediodía más sencillo, algo que hable más del campo. Legumbres, caldos, pan recién hecho. Camila asintió. Y postres de cuchara, natillas, arroz con leche, cosas que abracen. Hubo una pausa, de esas que no incomodan sino que envuelven. Y Alejandro preguntó Camila. Isabel miró hacia la cocina donde él lavaba verduras con expresión concentrada. Desde que se había acercado no hablaba demasiado, pero no se iba. Ayudaba, escuchaba, aprendía. Está en camino, dijo Isabel. No sé a dónde llegará, pero lo está intentando, y eso ya es más de lo que esperaba. Camila bebió un sorbo de café. A veces los caminos no se encuentran donde uno los dejó. Hay que construirlos de nuevo, con otros ladrillos. Isabel se quedó pensativa.
Miró sus propias manos que ya no temblaban como antes, manos que habían sostenido el dolor, la rabia, la soledad, manos que también habían sostenido cucharas, recuerdos, afectos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto? Preguntó. Camila negó con la cabeza. Que ya no siento que tengo que demostrar nada. Ni a Alejandro, ni al mundo, ni a mí misma. Quiero abrir ese lugar no para justificarme, sino para compartir, para cocinar sin miedo, para vivir sin permiso. Camila sonrió. Eso se nota en tu comida. Se quedaron allí un rato más repasando listas, haciendo cuentas, hablando de horarios, proveedores y recetas. Pero en el fondo sabían que lo importante ya estaba hecho. Lo difícil había sido mantenerse de pie cuando el suelo temblaba. Lo demás solo era cuestión de tiempo. Antes de levantarse, Isabel se volvió hacia Camila. ¿Recuerdas lo que dijiste una vez? Que las palmeras se doblan, pero no se quiebran. Claro. Pues mira, dijo Isabel, mirando el cartel de la palmera colgado sobre la puerta. Nosotras no solo nos doblamos, aprendimos a florecer mientras lo hacíamos. Camila no respondió, no hizo falta, porque ambas sabían que el futuro no era una promesa, era una decisión, y ellas ya la habían tomado. La mañana era clara, la luz entraba por los ventanales de la palmera como si también quisiera desayunar allí. Las sillas estaban alineadas, los cubiertos brillaban bajo el sol recién nacido. Todo estaba en silencio. Un silencio hermoso de esos que solo existen antes de que llegue el primer cliente. Isabel caminaba entre las mesas, tocaba los respaldos de las sillas como quien pasa revista a un ejército silencioso de madera. En una de ellas colocó una flor seca que había traído de su jardín, en otra dejó una tarjeta escrita a mano con el menú del día: lentejas, pan de masa madre, compota de manzana. Camila aún no había llegado. Alejandro estaba en el almacén revisando pedidos. Isabel se permitió unos minutos para estar sola, en su espacio, en su obra. Se detuvo frente al espejo que colgaba en la entrada, el que Camila había traído meses atrás. Se miró, no como quien busca defectos, sino como quien se reconoce. Llevaba un vestido sencillo de lino claro, una bufanda tejida al cuello y en su mano izquierda el anillo de Javier. Lo había recuperado tiempo después. No por nostalgia, sino porque entendió que algunas pérdidas se resignifican cuando una deja de temerles. Suspiró. Y entonces empezó la voz, no en el aire, no en el salón, en la mente de quien escucha su historia. Voz de Isabel en off. Siempre pensé que la vida era algo que una soporta, que se trata de resistir, de aguantar, de no romperse. Pero ahora entiendo que resistir no es lo mismo que vivir. Vivir es mirarse de frente, es aceptar el cansancio pero también la luz, es no pedir perdón por ocupar espacio. Durante años fui invisible, no porque no estuviera, sino porque dejé que otros decidieran si yo valía la pena. Mi hijo, la sociedad, el miedo, hasta que un día entendí que no tenía que esperar a que me vieran, tenía que verme yo. Este lugar, La Palmera, no es solo un restaurante, es una declaración. Cada plato que sale de esta cocina lleva dentro una historia, una herida que cicatrizó, una mano que aprendió, una mujer que no se rindió. No tengo títulos, no tengo premios, no tengo discursos, pero tengo memoria. Tengo cada madrugada pelando papas, o cada centavo ahorrado, cada lágrima guardada en silencio. Y si hoy alguien me pregunta qué es el éxito, diré esto: poder mirarse al espejo y no bajar la mirada, poder caminar sin pedir permiso, poder amar sin miedo a perderse. La voz se desvanece como el vapor de una taza de café recién hecho. Isabel sale por la puerta principal. Afuera la ciudad despierta. Hay tráfico, hay ruido, hay gente con prisa, pero ella camina despacio, sin apuro, con los hombros rectos y el mentón sereno. En una esquina un niño le sonríe, ella le devuelve la sonrisa. En otra una mujer mayor la saluda desde una ventana. Isabel levanta la mano en un gesto breve e íntimo, llega al pequeño parque del barrio, se sienta en un banco bajo una palmera, cierra los ojos, el sol acaricia su rostro y por primera vez no recuerda lo que perdió, recuerda lo que quedó en pie. Fundido a blanco texto final en pantalla: la dignidad no se hereda, se construye. Isabel permanecía sentada bajo la palmera. A su lado una bolsa de tela con pan caliente que había comprado en el camino.
No tenía prisa por volver, no sentía culpa por detenerse. Por primera vez en muchos años el tiempo no era un enemigo. Sacó un cuaderno pequeño del bolso, uno de tantos. Este tenía la tapa gastada y algunas hojas dobladas. Había notas sueltas, recetas, pensamientos. En la última página en blanco escribió: hoy no siento miedo, solo gratitud. Por los que me enseñaron sin saberlo, por los que me empujaron sin querer, y por mí que seguí. Cerró el cuaderno y lo guardó. A lo lejos vio a Alejandro caminando hacia ella, sin correr, sin urgencia. Traía 2 cafés en vasos de cartón. Se sentó a su lado, sin decir nada, y le ofreció uno. Ella lo aceptó. Bebieron en silencio. El tipo de silencio que no exige palabras porque ya se ha dicho todo lo esencial. Hoy tenemos reserva completa, murmuró él mirando al frente. Eso escuché. Camila quiere probar una nueva crema de calabaza. Dice que sabe a casa. Isabel sonrió. Entonces, ¿sabrá bien? Alejandro la miró de reojo. ¿Crees que algún día estaré a la altura de este lugar? Ella tardó en responder. No se trata de estar a la altura. Se trata de estar presente, de no huir cuando toca aprender, de quedarse incluso cuando no te aplauden. Alejandro asintió. Estoy aquí, lo sé. Un viento suave movió las hojas de la palmera. Isabel miró hacia arriba. Las ramas se agitaban con gracia, flexibles, elegantes. Nada en ellas era débil. Mi madre decía que las mujeres fuertes no hacen ruido, susurró Isabel, que no levantan la voz, pero tampoco bajan la cabeza. Tú sí hiciste ruido, dijo Alejandro con una media sonrisa, solo que no lo escuchábamos. No hacía falta. El tiempo ya se encarga de poner el eco en su sitio. Se quedaron así un rato más, viendo pasar la vida. No la grande, no la que sale en fotos o entrevistas, la otra, la que importa. Cuando se levantaron, Alejandro le ofreció el brazo, ella lo tomó. Caminaron juntos de vuelta hasta la palmera, donde el aroma a pan y ajo comenzaba a flotar por las ventanas, donde las mesas estaban listas, donde la historia continuaba, y esta vez no como madre e hijo, sino como 2 personas que por fin se habían visto de verdad.